Mersin, sucedió que se conectó, se veía sus diapositivas, pero no se podía escuchar su audio. Y hemos estado intentando, y no se pudo llevar la clase y me indicó que le informe a usted y que veamos si se podía hacer ahora o que usted analice la situación. Podríamos hacer ¿Ahora con quién? ¿Con el doctor Mirsin o que se haga hoy día conmigo? No entiendo. con usted. Bueno, yo he preparado cabeza y cuello porque es lo que hemos quedado y a las 8 tengo una Sí, reunión, no creo que me dé tiempo. Bueno, en todo ok, caso se verá en otro momento. Vamos a empezar con ok. semiología de cabeza y cuello. Con respecto a... Ven mi presentación, ¿verdad? Pero un ratito. Sí se ve, doctora. Con respecto a cabeza y cuello, lo vamos a dividir en cráneo y cara. Con respecto a cráneo, vamos a ver la inspección, también la palpación. En algunas ocasiones se va a llevar a cabo la medición o apreciación para ver la altura, que esto viene a ser también inspección. Y en algunas situaciones patológicas se puede percutir y auscultar. Con respecto a la forma y las proporciones de la cabeza en su conjunto, van a variar según el tipo constitucional, la raza y la edad. Vamos a tener que un cráneo armónico va a tener el diámetro transversal aproximadamente las 2/3 partes de su diámetro longitudinal en un adulto, y esto le llamamos cráneo mesocéfalo. Si lo que predomina es el diámetro longitudinal, recibe el nombre de cráneo dolicocéfalo, y si lo que predomina es el diámetro transversal, sería braquicéfalo. Aquí tenemos, por ejemplo, en el 1 un ejemplo de cráneo braquicéfalo, en el 2 dolicocéfalo y en el tercero un mesocéfalo. Ahora, con respecto a la altura de la cabeza, normalmente en el adulto del vértice al mentón va a medir entre 18 y 20 centímetros. La cabeza va a representar el 13% de la longitud del cuerpo. Generalmente esta proporción es mayor en el recién nacido y mayor en la mujer en relación al hombre. Con respecto a la inspección y palpación del cuero cabelludo, lo que vamos a ver es si es que hay a nivel del cráneo simetría, si es que hay ausencia de dolor. También podemos aprovechar para ver la implantación del cabello o si hay irregularidades con el cuero cabelludo. Para ello vamos a emplear la yema de los dedos mediante movimientos rotatorios de adelante hacia atrás. A nivel de la arteria temporal, deberíamos hacer inspección, palpación y auscultación si es que consideramos situaciones patológicas. La palpación de la arteria temporal debe ser lisa y debemos ver si es que hay engrosamientos o no. Y para su auscultación deberíamos colocar la campana en la zona de la región de la arteria temporal. Y recuerden siempre hacer la comparación con el lado contralateral. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de un paciente con arteritis de la temporal, en la cual va a haber presencia de engrosamiento e inflamación de la arteria. Si palpamos puede haber dolor, si auscultamos podemos encontrar soplos. Ahora, con respecto a la inspección de la cara, vamos a ver la forma de la cara, el trofismo, y es muy importante que ustedes siempre busquen la simetría. Y la simetría se va a buscar tanto en el reposo como en el movimiento. Vamos a observar la simetría a nivel de los ojos, a nivel de las cejas, a nivel de los surcos frontales o surcos nasogenianos, a nivel de los labios. Y también se debe evaluar tanto de frente la cara como de perfil para buscar la posición de la mandíbula. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente con parálisis facial periférica en la cual están asimétricos ambos lados de la cara. Como ustedes pueden ver, la apertura ocular de un ojo es mayor a la del otro, es mayor en el lado paralizado. En el lado paralizado también hay pérdida de surcos, como los surcos frontales y el surco nasogeniano. Y en este paciente que está visto de forma lateral, vamos a ver prognatismo porque la mandíbula va a sobrepasar a la región malar del paciente. Lo normal es que esta se encuentre por detrás de la región maxilar del paciente. Ahora, también se puede realizar la palpación de la cara y esto se realiza si es que hay dolor o hay presencia de tumoraciones, y debemos también explorar
los senos perinasales o puntos dolorosos. En la cara vamos a evaluar los ojos, la nariz y los oídos, junto con el pabellón auricular. La boca ya viene a ser parte que ustedes deberían ver cuando realicen el segmento del sistema digestivo. A nivel de la estructura externa del ojo, está visible la pupila, el iris, la córnea y también la esclera y la conjuntiva. A nivel del aparato lagrimal, vamos a ver la glándula lagrimal, las puntas, los conductos lagrimales, el saco lacrimal. No se llega a ver, pero al examen físico sí podemos inferir si es que podría haber alguna inflamación o no. Y el conducto lacrimonasal. En el examen del ojo, el aparato lagrimal, como ya lo señalé, vamos a evaluar la presencia, si es que hay inflamación a nivel de la glándula o saco lacrimal, la punta o apertura de los conductos. Alguien ha abierto su micro. Bueno, la conjuntiva palpebral y vulvar. Vamos a buscar también la esclera, la córnea, el iris y pupilas, los reflejos pupilares, la retina, que esto también deben de hacerlo con un oftalmoscopio. Los movimientos oculares y la presión intraocular, que también se debería realizar con la especialidad como tal, porque nosotros no lo hacemos habitualmente. Por ejemplo, acá observamos el exoftalmos, en la cual los globos oculares van a estar protruidos hacia afuera con retracción del párpado. Vamos a observar el enoftalmos, en la cual va a haber retracción del párpado hacia adentro. El exoftalmos es propio de los procesos de hipertiroidismo. Y lo normal es que el párpado llegue a cerrar cuando se realiza el parpadeo, cerrar todo el ojo. Y en todo caso, el párpado en reposo o en apertura no siempre debería cubrir la parte superior del iris, ¿no? Y en estos casos está expuesto, como ustedes pueden ver en la imagen. En el enoftalmos más bien va a haber una retracción del párpado hacia adentro. El globo ocular va a estar dirigido más bien hacia adentro, y en el exoftalmos es todo el globo ocular que está dirigido hacia afuera. El exoftalmos generalmente es bilateral. Cuando hay un enoftalmos unilateral hay que pensar en procesos sobre todo destructivos, ya sea por alguna masa osteolítica o por algún traumatismo. Ahora, la técnica para examinar las estructuras externas del ojo, debemos estar parados frente al sujeto, el cual debe estar sentado en una mesa de reconocimiento con la finalidad de que ambos ojos estén a un mismo nivel, tanto del explorador como del explorado. Y vamos a inspeccionar las cejas, párpados y pestañas, vamos a observar la forma y simetría de los ojos y vamos a examinar el pestañeo. Y como les señalaba, debería haber un cierre completo de los párpados. Debemos de precisar la posición del ojo y si existe algún movimiento anormal. Siempre recuerden evaluar la simetría, tanto de cejas, pestañas, párpados, ojos. Como ya lo señalé, el párpado superior por lo general debe de cubrir la parte superior del iris, pero no de la pupila. Y los párpados deben abrirse y cerrarse sin caída y sin retraso. Por ejemplo, acá tenemos una ptosis palpebral, donde observamos la caída del párpado superior del ojo izquierdo. Aquí tenemos la inflamación del párpado. Esto recibe el nombre de blefaritis. En esta imagen, como ustedes pueden ver, el párpado inferior se encuentra protruido hacia afuera y esto recibe el nombre de ectropion. En esta imagen, observen que no hay pestañas y se debe a que el párpado está protruido hacia adentro y recibe el nombre de entropion. También debemos de examinar la conjuntiva, y esta conjuntiva, recuerden que se va a dividir en conjuntiva palpebral y en conjuntiva vulvar. La conjuntiva palpebral debemos de examinarla mirando la parte interna de los párpados. Para ello, lo que vamos a hacer es con nuestro dedo pulgar, vamos a estirar el párpado inferior hacia abajo para ver la conjuntiva palpebral inferior.
Y vamos a aprovechar para observar también la apariencia de la esclera expuesta y por ende la conjuntiva vulvar. También vamos a inspeccionar la conjuntiva interna. En un primer momento solo lo que debemos de hacer es llevar el párpado superior hacia arriba, apoyados con nuestro dedo pulgar, y observar también el color de la esclera en esa zona. Y tienen que saber que en el cuadrante superior externo de la esclera es donde más se asientan los procesos patológicos de estas, como por ejemplo la escleritis, o en este caso la escleritis necrotizante nodular. Otra maniobra que debemos hacer es la maniobra de la eversión del párpado. Y para ello vamos a pedirle al paciente que mire hacia abajo con los ojos ligeramente abiertos. Vamos a pedirle que agarre el párpado, nosotros como examinadores vamos a agarrar el párpado entre el pulgar y el dedo índice, y con la ayuda de algún material o con un hisopo, algunos con los mismos dedos, vamos a realizar esta maniobra de eversión del párpado, llevando el párpado superior hacia la parte de arriba, con la finalidad de que la conjuntiva palpebral superior quede expuesta. Cuando queremos que vuelva a su forma normal, simplemente dejamos de tirar el párpado y le pedimos al paciente que parpadee. Y lo tenemos que tirar hacia afuera. Es importante cuando ustedes inspeccionen la conjuntiva palpebral superior que también observen la apariencia de la esclera expuesta. Y los hallazgos normales que se deben encontrar es la conjuntiva palpebral debe ser sin lesiones, debe ser rosada y húmeda. La conjuntiva vulvar debe ser transparente y va a permitir ver la esclera. En ocasiones se pueden ver vasos sanguíneos conjuntivales que no deben estar dilatados, y la esclera normal por lo general es blanca, o en algunos sujetos de raza negra tienen un tinte amarillo. Aquí, por ejemplo, vemos inflamada toda la conjuntiva vulvar, que es la que está por encima de la esclera. Esta es una conjuntivitis. Aquí vemos el pterigion, que viene a ser un tejido conjuntival vascularizado, el cual crece cubriendo la conjuntiva vulvar. Aquí vamos a ver la escleritis, que noten ustedes que se observa no como la conjuntivitis generalizada, sino más bien localizada. Es importante también que a la inspección utilicemos una linterna con la finalidad de iluminar el cristalino y también la córnea. Vamos a inspeccionar ambos ojos y vamos a observar también la respuesta de la pupila. Aquí, por ejemplo, observamos esta opacidad del cristalino que nos indica que hay presencia de una catarata. Podemos aprovechar para realizar el reflejo fotomotor y consensual, mediante el cual con la luz se debe observar una constricción de la pupila, la cual debe de realizarse en ambos ojos por el reflejo fotomotor consensual. Los hallazgos normales a nivel del iris puede variar de color y la forma es redonda. La córnea se caracteriza por ser lisa, clara, transparente, con curvatura convexa. Con respecto al aparato lacrimal, también el mismo se va a inspeccionar y palpar. Debemos de observar las puntas o canalículos. Mediante la inspección vamos a estirar el párpado inferior con el pulgar y vamos a exponer los orificios laterales. Y también podemos hacer presión con el dedo índice sobre el conducto lacrimonasal si sospechamos sobre todo que hay un lagrimeo excesivo por un bloqueo del conducto. Los mismos pasos debemos de seguirlos con el otro ojo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que hay una inflamación de la parte superoexterna, que es exactamente donde se ubica la glándula lacrimal en un niño. Esto recibe el nombre de dacroadenitis. La terminología médica es algo que ustedes tienen que comenzar a desarrollar o aprender desde esta parte de su ciclo de estudios. Acá va a haber una inflamación a nivel del conducto nasolacrimal y recibe el nombre de dacrocistitis. A esto es lo que le llamamos lagrimeo excesivo o epífora en un paciente que tiene entropion o he vertido el párpado inferior hacia adentro.
Los hallazgos normales vamos a tener que la punta va a ser visible, no debería haber secreción excesiva a menos de que esté llorando, no debería haber inflamación o eritema a nivel de las puntas. Tanto el saco como la glándula lagrimal no van a ser palpables, no deben ser palpables ni dolorosos. De ahí vamos a pasar a la exploración de la nariz. Con respecto a la exploración de la nariz, los problemas más comunes que suelen presentar los pacientes son obstrucción, irritación o hipersecreción. Las afecciones más frecuentes van a ser catarros, alergias o traumatismos. Con respecto al recuento anatomofisiológico, las funciones primarias van a ser olfato, como ustedes ya saben, y el nervio craneal olfatorio va a ser el primero, el cual se encuentra en la parte superior de la parte interna de la nariz. La función de la nariz es que caliente y humidifique el aire y filtre también el aire inspirado. Es importante que conozcan que existen cornetes nasales. Estos cornetes nasales vienen a ser proyecciones óseas a nivel de las paredes laterales de la cavidad nasal y van a estar recubiertas de una membrana vascular que va a secretar mucus. Los senos paranasales van a ser más bien cavidades óseas, las cuales no deberían estar llenas de secreciones, pero muchas veces cuando los cornetes se inflaman o se dematizan, se van a cerrar pequeños orificios por donde drenan los senos paranasales y esto va a producir sinusitis. Entonces, puede producir presencia de dolor al realizar la palpación de los senos perinasales. Los senos perinasales van a ser 4, el esfenoidal, etmoidal, frontal y maxilar. Y solo el frontal y el maxilar van a ser accesibles al examen físico. Como ya lo señalé, normalmente estos deben estar llenos de aire y ellos están tapizados con células secretoras y generalmente van a secretar mucus escaso y drenan a la nariz. Cuando querramos examinar los senos, los que ya hemos dicho que son palpables van a ser el frontal y el maxilar, vamos a utilizar la palpación y también la técnica de transiluminación. Con respecto a las técnicas exploratorias de la nariz, vamos a evaluar la forma, la configuración, la integridad del tabique nasal y la posición, la permeabilidad de los orificios nasales, el color de las membranas mucosas, las secreciones, si hay lesiones o no, si hay cuerpos extraños, si hay masas, así como el color y volumen de los cornetes. Y con respecto a los senos paranasales, como ya lo hemos dicho, las técnicas van a ser la palpación en búsqueda de dolor y también la calidad de la transiluminación. Bueno, aquí vamos a tener las partes de la nariz, vamos a tener las puntas, las alas nasales, entre ellas la columela, vamos a tener el vestíbulo, que es la apertura de la nariz, y la parte más externa viene a ser la nariz anterior. Vamos a evaluar la permeabilidad de cada fosa nasal. Para ello le vamos a pedir al paciente que cierre mediante presión digital un lado de la nariz y que trate de botar aire por la nariz. Vamos a pedirle también que incline la cabeza hacia atrás y vamos a mirar a través del orificio nasal externo para visualizar el vestíbulo, el septum y los cornetes inferior y medio, que son los únicos que se pueden visualizar en el examen físico. Para ello debemos de utilizar como apoyo una linterna y también con nuestro dedo pulgar de la mano que no tenga la linterna vamos a elevar la punta de la nariz hacia arriba y hacia atrás con la finalidad de dejar ingresar la luz y tener una mejor inspección. También podemos utilizar el espéculo nasal. Lo que se recomienda es que se evite el contacto con el septum nasal sensitivo. El septum nasal normal se caracteriza por ser recto, pero en ocasiones puede haber desviación. El tabique no debe estar perforado y las membranas mucosas deben ser de color rosado y la secreción debe ser escasa. Con respecto a la palpación de los senos frontales, también vamos a utilizar los dedos pulgares. Si queremos examinar el seno frontal, ubicaremos estos dedos en la posición interna de las cejas y vamos a buscar si hay presencia de dolor o no, y si lo hay, deberíamos realizar la técnica de transiluminación.
Con respecto a los senos maxilares, también vamos a presionar con la punta de los dedos sobre los huesos maxilares debajo de las órbitas y ambos lados de la nariz. Y vamos a ver si es que hay dolor a la palpación o no. Y si es que hay dolor, se debe realizar la transiluminación. Para realizar la técnica de transiluminación deberíamos estar en una habitación oscura y deberíamos utilizar una fuente intensa de luz. Dentro de ellas podemos tener, por ejemplo, el otoscopio. Sin embargo, a veces también podemos encontrar datos no confiables en la transiluminación. Si queremos ver, por ejemplo, si queremos realizar esta técnica en senos frontales, vamos a presionar la fuente de luz en el arco supraorbitario medial y lo que vamos a observar es el enrojecimiento de la parte superior de la órbita. Esto ocurre cuando el seno nasal está libre, o sea, solamente con aire, ¿no? Y si es que no ocurre, podemos inferir de que está ocupado de secreción. Los senos maxilares se pueden evaluar también colocando el haz de luz a nivel de la región maxilar y podemos pedirle también al paciente que abra la boca y lo que observamos es el enrojecimiento del paladar duro o también mediante esta técnica, ¿no? Finalmente, con respecto al oído externo, vamos a evaluar el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Del pabellón auricular vamos a examinar el hálix y el antihálix. Vamos a tener en cuenta el trago, tenemos que ubicarlo en el examen físico, el conducto auditivo y el antitrago. Con respecto al pabellón auricular o oreja, debemos de evaluar si son simétricas o no, su forma, su tamaño, su posición. La respuesta a la palpación del trago. Si es que hay dolor cuando nosotros realizamos la palpación del trago, podemos inferir de que hay una inflamación del oído externo. Y si hay dolor cuando palpamos la región mastoidea, podemos hablar de una o sospechar de una inflamación del oído medio. Debemos de evaluar también el orificio y el conducto auditivo externo y de él vamos a evaluar si es permeable o no, si hay secreción o si hay inflamación, si hay crecimiento piloso, si hay presencia de cerumen. Debemos de evaluar la membrana timpánica y de ella vamos a evaluar el color, las características y el reflejo también luminoso. Para examinar el oído externo debemos de utilizar el índice medio y el dedo pulgar con la finalidad de tocar el pabellón auricular en búsqueda de dolor. Debemos de palpar también la región del trago. Si es que hay dolor, como lo repito, podemos hablar de una inflamación del oído externo. Si palpamos la región de la apófisis mastoide y hay dolor, podemos sospechar de una inflamación del oído medio. Podemos palpar también el trago. Y los hallazgos normales es que tanto la oreja derecha como izquierda sean de igual tamaño y forma, no deberían haber lesiones en la piel. La posición de la oreja debe estar a nivel del canto externo del ojo, por la parte superior, si trabajamos una línea imaginaria, y la parte inferior debería llegar con una línea imaginaria hacia el occipucio. Generalmente la implantación más baja de las orejas, de la cual sale de esta línea que trazamos imaginariamente, se va a asociar con alteraciones congénitas. Y con respecto a la técnica exploratoria, vamos a utilizar el otoscopio. Tienen que saber que siempre al paciente se le debe de explicar lo que se le va a hacer. Vamos a pedir al paciente que gire ligeramente la cabeza hacia el hombro contralateral y debemos de alinear el conducto auditivo para poder llegar a ver la membrana timpánica. Para poder alinearlo, debemos de, en pacientes adultos, llevarlo hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera. El espéculo que deben de utilizar es aquel que tenga mayor diámetro según el tamaño del canal auditivo del paciente. Debemos obviamente encender la luz del otoscopio y tengan en cuenta que el agarre del otoscopio va a ser diferente en niños o en adultos intranquilos, en la cual la mano del explorador va a estar apoyando hacia la cabeza, se va a apoyar en la cabeza con la finalidad de lograr estabilidad.
Sin embargo, si las personas son cooperadoras, podemos sostenerlo el mango sin necesidad de lograr un apoyo en la cabeza puesta simplemente en el aire y solamente con el apoyo del examinador, porque la estabilización no va a ser necesaria y porque el paciente se entiende que va a colaborar. Esto era lo que les decía acerca de rectificar el conducto externo. Generalmente con la mano que no coge el otoscopio debemos de jalar hacia la posición hacia arriba, afuera y hacia atrás en caso de adultos, y en caso de pequeños solamente se debe de enderezar hacia abajo en lactantes, ¿no? Porque si ustedes no enderezan el conducto no van a poder ver la membrana timpánica. Los hallazgos normales, vamos a encontrar que el canal auditivo va a medir aproximadamente 1 pulgada de largo. La piel suele estar intacta, no van a haber enrojecimientos ni secreciones. El canal se caracteriza por ser limpio, no deben haber obstrucciones. La cantidad de pelo va a ser variable, pero generalmente si está presente se va a ver en el tercio externo del canal. Es muy común al hacer el examen del conducto auditivo externo encontrar presencia de cerumen, y este cerumen inclusive puede llegar a formar tapones de cerumen que no nos permitan ver la membrana timpánica, sobre todo cuando lleva mucho tiempo en el conducto auditivo. Con respecto a la finalidad es que ustedes lleguen a ver la membrana timpánica. La membrana timpánica debe estar íntegra. El color suele ser un color gris perlado, brillante. Debe ser su superficie continua, debe ser ligeramente transparente. Lo que vamos a observar es el reflejo luminoso, ya que con el otoscopio entramos con luz. Este reflejo es el que se debe buscar, sobre todo en el cuadrante anteroinferior. Y finalmente debemos de observar también el movimiento de la membrana timpánica. Para observarlo debemos de pedir al paciente que haga una maniobra de Valsalva, pidiéndole por ejemplo que puje o que haga una expiración forzada con la glotis cerrada, y lo que vamos a observar es el movimiento de la membrana timpánica, que va a indicar que la trompa de Eustaquio está permeable. Finalmente vamos a evaluar o vamos a explorar el cuello. Con respecto al cuello, lo que se va a ver es la inspección del cuello en su conjunto. Van a explorar la glándula tiroides, los vasos del cuello, los ganglios linfáticos. Esto también lo van a desarrollar más cuando lleven endocrino y cardiovascular. Tengan en cuenta que siempre se debe explorar el cuello sentado, solo de pie si es que el paciente es de igual estatura que el explorador o un poquito menor de estatura. Vamos a inspeccionar, palpar y auscultar. Lo que vamos a buscar es si es que existen alteraciones con respecto al tamaño de tiroides, que es lo que más llama la atención, los movimientos, latidos o presencia o no de alguna tumoración, la posición del cuello, que normalmente debe ser central, observar si es que hay alguna desviación lateral, el movimiento, que lo vamos a evaluar cuando hagamos locomotor en columna cervical, el volumen y la forma. Estos son ejemplos de cómo deberían transcribir o todos los aspectos que deberían buscar en la historia clínica de un paciente normal. Lo he colocado en estas diapositivas. Y eso sería todo con la presentación de cabeza y cuello. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas voy a dejar de grabar la clase.